existen las derivadas parciales, vamos a poner f de R2 en R, ¿tá? Así no nos matamos mucho con la notación, pero sepan que lo que pasa en R2 lo extiendo llevando a las dimensiones que haga falta, ¿verdad? Si existen las derivadas parciales y son continuas. ¿Ah? O sea, vos tenés tu función f de xy igual lo que sea. Calculás las derivadas parciales. Estudiás la continuidad de esas derivadas parciales. Si te da que existen y que son continuas, entonces es diferenciable. Ah, bien. O sea, esa sería la condición suficiente de diferenciabilidad a eso, ¿no? Exacto. Porque yo eso, por ejemplo, no me acuerdo bien en qué ejercicio fue que lo usé. Esa condición, que ellos mismos te la dan, por ejemplo, en las respuestas, pero lo quise usar después en otro punto y no funcionaba, y las derivadas eran continuas en ese punto. No sé, lo voy a revisar bien después. Porque no me acuerdo bien ahora cuáles, capaz que no eran continuas y yo me estoy pifiando en eso. Revisalo porque a veces puede pasar que una te dé continua, pero la otra no, entonces ya te revienta todo, ¿no? Claro. Pero creo, por lo que yo me acuerdo, que era continua en ese punto. Era continua en ese punto y las derivadas, creo, las voy a revisar. Porque continua en ese punto era. Pero ojo. Pero las derivadas tienen que ser. ¿Cómo? Lo que tiene que ser continua son las derivadas. Claro, capaz que es eso. Tienen que ser continuas las derivadas. Capaz que es eso. La Además, función era continua, pero no miré las derivadas en ese punto. Lo que tienen que ser continuas son las derivadas en ese punto. Ahí va. Era eso, entonces era mi error. Claro, la condición pide diferenciabilidad y derivabilidad y continuidad de las derivadas, no de la función. Claro, si la función es continua, vos no puedes decir nada de la diferenciabilidad. Pensá, si te resulta fácil, pensá en la función valor absoluto. Claro, sí. O cualquier función que sea partida así, lineal o lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser valor absoluto. Sí. Bien. Vale, nada. Bueno, ¿alguna duda más? Por favor. Yo tengo una duda. Vale. Si tengo f que va de R2 a R2 y g que va de R2 a R2, la jacobiana de f compuesta g, ¿me va a quedar una matriz 2×2? Sí. Puede ser así. Sí, te queda 2×2. ¿Por qué? La jacobiana de g va a ser de 2×2 y La jacobiana de f también, y como es un producto de dos matrices 2×2. Ahí está. Entonces vas a tener un producto de matrices 2×2. Y producto de dos matrices 2×2 es 2×2. Está. ¿Ah? Bien. Tranqui. Sí, o sea, vos lo que haces es, a ver si lo tengo acá escrito, así no cambio la notación de como lo estábamos viendo antes. ¿Cómo fue que lo hicimos la vez pasada? Así, a ver, tenemos la jacobiana, acá, la jacobiana de la función compuesta es el jacobiano de la función de afuera, o sea, de f de g de p, de la que está afuera, evaluada en g de p, multiplicado por el jacobiano de g evaluado en p. O sea, vos vas de afuera para adentro. ¿Vale? Bueno, más dudas. Hay dos con el micrófono abierto, pero que no escucho. No sé si es el micrófono que no les anda o que no están diciendo nada. Corazón y Santiago Gordabarriga. Ok, perfecto.
Se mutearon. Está. No se intimiden igual. ¿Alguna duda más? Antes de arrancar con lo de hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces. Sí. ¿Cuál es la duda, Marcela? ¿Todo el ejercicio? Déjame contestarle a Alejandro primero que estamos por el práctico 9. Seguramente hoy lo redondeemos. Dale. A ver. Tu duda es f de R2 en R, tal que f de x0 es logaritmo de x para todo x positivo, f de 1i es seno de i para todo i en R, y f de xi es bi cuadrado para todo xi, tal que i es x menos 1 y b es constante. Bueno, ¿qué fue lo que nos salió? A ver, la primera dice, para todo b, las derivadas parciales existen. C diferenciable para todo b. Ah. Bueno, en general, voy a tener una sugerencia, después prueban de vuelta y cualquier cosa escriben, ¿sí? En general, yo lo que haría es tirar esta función partida en 3 y calculo la derivada parcial en cada zona. ¿Tá? Para todo x real positivo, para todo y para todo x en y con esta condición. ¿Tá? Calculo las derivadas parciales. Punto 1. Punto 2. Me fijo dónde está este punto 1, 0. ¿En qué zona de estas tres corresponde? ¿Ok? Bueno, punto 3. Una vez que encuentro a qué zona corresponde, calculo las derivadas parciales en esa zona. Una vez que tengo las derivadas parciales, tengo la derivada direccional, porque es el producto interno, vamos a poner así, de f de b en p, es el producto interno del gradiente de f en p con b. Entonces, si tenemos el gradiente, son las derivadas parciales de p. Sí, sí. Ah, y si no lo calculas a mano, el límite de f en p más hb menos f en p sobre h, con h yendo a 0. ¿Ah? Si querés lo haces así, con el límite. Y ahí tenés la derivada direccional. Después, para ver diferenciabilidad, estudia las derivadas parciales y la continuidad en los puntos donde hay problemas. O sea, ¿cuál sería el punto donde hay problemas? Cuando x es igual a 0 y cuando x pasa, yo que sé, mayor a 0 a esta zona que está acá, por ejemplo. Que es justamente donde te parte la definición de f.
Entonces, si vos ves que las derivadas parciales existen y son continuas en todos esos puntos, entonces va a ser diferenciable para todo B. Si tenés algún problema con B, entonces es diferenciable para todo B menos tal y tal y tal. Y para ver que las derivadas parciales existen en 1, 0, bueno, te metes acá y calculas las derivadas parciales a mano. ¿En cada uno tenés que hacerlo o solo en ese? No, en 1, 0. Pero el de arriba no puede ser en 1-0 también. El de arriba sí. Y el de abajo también, tipo los tres. Sí, claro. Entonces lo que tenés que ver es, sí, está bien, lo calculas en cada uno y ver si Ahí en las va. tres da lo mismo. Está bien. Y después, Bueno, no sé. el límite ese que planteaste vos ahí, bueno, Logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x que no te haga continuo en 0, está bien. Y bueno, entonces ahí puedes ir descartando. El 2, por ejemplo, puede decir que no. pero está, sí. Yo te preguntaba, el FSP que pusiste, ahí también te deja hacerlo con las tres particiones o tomás una función sola. Yo lo haría con las tres Ahí va, y vería ahí si va. es igual. ¿Está? ¿Ok? Prueben de vuelta con esto y cualquier cosa avisan. Tiene una ¿De pregunta qué ahí. sirven los datos que te dicen f de x0 o f de 1i? Bueno, porque podés estar en una zona donde i no sea igual a x menos 1, pero donde i sea real y x sea negativo, por ejemplo. Esto es una función partida en tres zonas, ¿no? Es una función que tiene tres condiciones. Lo que te está diciendo es que para todos los x positivos, f de x,0 es logaritmo de x. Para todo i, f de 1,i es el seno. Y para todos xi, tales que los puntos estén en esta recta y b sea constante, te da esto. Es una función partida en tres. ¿Y de la tercera parte dijiste un pique o algo, no? El v es igual a 1, 1, 1. Dije ir por la definición. Ah, está. La tercera parte sale por ahí. Bien. Sí. No sé, Facundo, si eso contestó tu pregunta. Pero eso te está diciendo básicamente, si vos tenés, este es el plano xy, o sea, si este es tu dominio, porque esto está definido en todo R2, x,0 para x positivo son los puntos que están acá. ¿Ah? Eso es logaritmo de x. O sea, te da ¿No? información sobre la función original, Claro, ¿no? exacto. Después, para todo i real, f de 1i, todos los puntos que son así, van al seno. Seno de i. Y después, vamos a poner para los xy tales que y sea igual a x menos 1, para estos puntos, f de xy es b por i cuadrado con b constante. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? Bien. Y el 1, 0, sorpresa, sorpresa, está acá, ¿no? Por eso es el punto problemático. Problemático, donde piden las cosas. Porque es donde se encuentran las tres condiciones. Bueno, más dudas. Si no hay más dudas, arrancamos. Que esto, punto 1, ya está. Les recuerdo, por favor, llenen la encuesta estudiantil, que está disponible desde la semana pasada. Nos sirve un montón. En particular, a mí me sirve porque yo me fijo qué es lo que ponen.
para ver qué tengo que mejorar, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Si quieren que mejore algo, si les sirve que mejore algo, lo que sea. Toma 3 minutos contestarla, son, no sé, 10 preguntas, hay que poner del 1 al 5 que les parecen ciertas cosas de la clase, básicamente. Así que por favor tómense 5 o 10 minutos para contestarla. Nos sirve a nosotros los profesores, les sirve a la comisión de carrera, no sé, pero al IMER seguro, y a facultad en general para ver cómo se están encarando las cosas, qué es lo que hay que mejorar, y tener un feedback general de lo que está pasando, ¿tá? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Todo eso, siéntanse libres de escribirlo, siempre que sea con respeto y con ganas de dar un feedback educado, está bueno, ¿tá? Y si hay cosas que, no sé, que quieren que yo mejore en particular, pero no la quieren poner en la encuesta, o que les parece que se podría hacer distinto, y no lo quieren decir en las clases, me escriben por Eva, me escriben, no sé, me encuentran a un lado, me lo dicen, lo que sea. ¿Ah? Eso yo siempre, más que tenido cualquier tipo de feedback, ya sea positivo, negativo, neutro, lo que sea. ¿Ok? Así que, por favor, tómense un ratito para llenarlo. Hay del curso en general y hay, no sé, 3. La encuesta general del curso, la encuesta de teórico y la encuesta de práctico. ¿Ah? Si alguien no lo hizo, creo que va a estar como hasta el 23, no sé si de julio o de junio. Pero bueno, no se duerman para poder tenerlo. Ya se lo sacan de encima y listo. Punto número 1. Punto número 2. ¿Necesitan un repaso teórico? ¿En qué están? Me gustaría saber en qué andan, así planifico más o menos la clase que viene también. Si ya empezamos el práctico siguiente, o si todavía nadie arrancó con integrales, o en qué están en general. Si alguien quiere comentar. Está Enzo, viste el teórico de Taylor, pero estoy haciendo ejercicio del práctico 8. ¿Y cómo vas con el práctico 8? ¿Lograste terminar los que te quedaban? Carolina quiere repaso, Lucas no ve integrales, Pablo atrasado, así que el repaso viene bien. Nosotros volvemos para atrás, me parece, porque estamos en regla de la cadena 2 con Matías. Ok, ¿no empezaron Taylor? Creo que sí, ya la empezamos, desarrollo de Taylor, pero como que volvimos, o sea, dimos Taylor antes de regla de la cadena 1. Ok. A ver, sigo respondiendo los chats de a uno. Enzo, si tenés alguno que no te quede claro, escribime, o escribir en el foro o lo que sea. Alejandro, yo vi hasta el teórico de Taylor y sigo atrasado en el 8. ¿Qué quiere decir viste hasta el teórico de Taylor? ¿Viste el de Taylor o viste hasta antes del de Taylor? Y seguís atrasado, quiere decir que te quedaron algunos pendientes pero sin dudas, o que estás trabajando bien. El de Taylor inclusive, ok. Lucas, hoy terminé el práctico 8, ok, perfecto. Carolina, o sea, esta semana no termina Taylor, según el cronograma. Mira, yo creo que el práctico de Taylor es muy cortito, son 7 ejercicios y son todos iguales. Y ya discutimos por lo menos el que a mí me parece complicado, que es el 1. Entonces, me parece, no sé si vale la pena seguir estirando el práctico 9 o empezar tal vez con el de integrales, que nos quedaría si no la semana que viene solo, que es la última. Por eso quiero saber en qué están, porque así veo qué hacemos, básicamente. Por eso sirven los feedbacks, ¿no? Y los comentarios. Profe, ¿cuál es el plan para el de integrales? ¿Es la semana que viene ya, se supone? Sí, el plan es que sí. Es Porque redondear. tiene muchas clases de OpenFin que ver para hacer ese práctico. Lo mismo pasó con el anterior, no con el de Taylor, con el otro, que entonces como que están como todas juntas, se supone que hay que verlas antes de empezar el práctico, digamos, en una semana, es un problema.
No, mira, pasa que nosotros decidimos solamente dar integrales dobles. No vamos a dar integrales triples. Entonces, de las 3, 4 clases de integrales que habría, se reducen creo que a 2. Si tenemos suerte, 1,5 de OpenFing. Pues solo integrales dobles. Bien. Otra cosa es que el PDF este de las clases de práctico está desactualizado otra vez. Bien, gracias. Sí, sos como el encargado de avisarme. Perfecto. Hoy lo subo. Actualizamos lo de hoy. Gracias. A ver, ¿qué más? Hasta polar, entonces. Pues cambio variable, Sí. polares y ahí termina. Sí, cambio de variable. Bueno, podés hacer polares y lineales, ¿no? O alguna más. Pero sí, esencialmente Está sí. bien. Sigo contestando lo del chat, pero no lo empezamos, sí, está perfecto. Lucas, podríamos hacer alguno más de Taylor. Y la clase que viene empezar a integrales. Sorpresa, era mi plan. Paulina, ¿va a extremos relativos? No va a extremos relativos. Ya estamos muy apretados con el cronograma y me parece que extremos no llegamos ni a patadas. A mí me encantaría, porque es un tema que me encanta en particular y me parece que tiene infinitas utilidades en su vida cotidiana. No cuando van a comprar manzanas, pero sí cuando sean ingenieros. Pero está. No, creo que no va a dar. Igual, si alguno es muy curioso y quiere seguir hablando de extremos, yo encantado. Lucas, ¿por qué son integrales dobles? Lamentablemente porque no nos da el tiempo de ver triples. Entonces, bueno, hay que hacer un sacrificio y nos pareció que por lo menos integrales dobles, que es algo más manejable y más visual, trabajarlo bien. Y sí, Facundo, para los exámenes van los temas que vimos en el curso. En general, el examen abarca el tema que se vio en el curso que terminó más cercano a ese examen. Y no, extremos no creo. No, si no lo damos en el teórico no va para el examen. O sea, vos lo que haces es agarrar el último curso de cálculo 2 que se dio, ¿tá? Y decís, bueno, ahora en los próximos exámenes hasta el próximo curso se da lo que se cubrió en teórico. Ahí son que si termina cálculo DIV ahora en julio, es el periodo de julio, el periodo de... Y nada, el periodo de julio se da lo que se dio en el teórico del primer semestre. Después el segundo semestre cubre los exámenes de diciembre y de febrero. Pero en general, lo que vaya para el examen es lo que se da hasta el último día de clase, digamos, reglamentario. O sea, sería hasta el viernes antes de cuando empiezan los parciales. Lo último que se ve ahí es hasta donde se llega en el examen. Bueno, más dudas antes de seguir. Arrancamos con el repasito de teórico corto de Taylor, cuando ya no haya más dudas. Pero si tienen alguna consulta administrativa que quieran sacarse, es un buen momento, me parece. Y recuerden que también comentarios de las clases en general pueden mandar tanto por mensaje privado por acá durante la clase. Anda más rápido, anda más lento, no te entiendo nada, por favor, pará. Todo eso lo pueden mandar también. Bien, buen dato, ya se pueden anotar el parcial. Excelente. Gracias por el aviso. Excelente dato. No se olviden que se tienen que anotar. Muy bien. La verdad que sí. Muy bien. Bueno, más datos útiles, comentarios, preguntas, quejas, no sé, todo lo que sea, antes de arrancar, es el momento. Voy a dar un minutito más por si alguien quiere escribir algo en el chat. Igual yo prefiero en general que abran el micrófono, pero bueno, con eso no he tenido mucha suerte. Pero bueno, siéntanse libres de escribir ahí lo que quieran escribir. De vuelta, si quieren dar algún feedback durante la clase, si se les está haciendo muy pesado, si no sé, lo que sea, creo que tienen la posibilidad de mandarme mensaje privado por el chat. También lo pueden usar. O por EVA o por mail, no sé. Mientras, pregunta práctica, ¿alguno leyó por casualidad el documento que les mandé por EVA? A mí no me mandaste nada.
No te lo mandé a vos en particular. Ah, Humberto, el bueno, medio vago. sí, lo leí, pero no lo agarré mucho, lo leí medio a la apurada. Lo tengo que leer de nuevo. Ta. No, pues había ejemplos de límites, que es lo que vamos a hacer hoy en los ejercicios 2, 3 y 4 del práctico 9. Entonces, me pareció que podía estar bueno discutir alguno que había puesto ahí. Además de los que están en el práctico. Bueno, no hay más comentarios, más dudas, más quejas. Lo subí en la parte de bibliografía. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Qué voy a hacer? Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar dónde encontrar eso. ¿Ven ahí de va? Sí. Esperen que abra el chat acá. Por las dudas. Entonces, inician sesión. Como ya saben, alguna vez ya lo habrán hecho. Esto. Y está en dos lugares. Primero, en información general, avisos. Está mi aviso acá. Nuevo material complementario, teorema del orbital en RN. Choclo. Y acá está el PDF. Ese es un lugar. Y el otro, como les digo acá, es en la sección de bibliografía. Si van a esto, bibliografía, está acá abajo. Un teorema del orbital en RN. Ahí lo tocan y se los baja. O lo abren ahí. Yo, bueno, de paso se los muestro. Ya que los tengo acá. Fue un documentito que escribí con Bojana Femic. No sé si alguno la llegó a conocer. Ella daba clases en el IMARL hasta hace un tiempo, después se volvió a Serbia. En un PAIE, que es un programa de apoyo a la investigación estudiantil. Entonces, bueno, la idea fue extender el teorema del orbital a funciones de red, ¿no? Entonces, bueno, planteamos acá el problema inicial, cuál es el tema que estamos tratando, y bueno, son límites de esta forma cuando f y g se anulan, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos toda una sección entera de conceptos previos que recordamos cosas de cálculo 1, como el teorema de valor medio, un segundo teorema de valor medio que se usa en particular en la prueba del hospital, el teorema del hospital en sí, el desarrollo de Taylor en R, y después hicimos todo un raconto de funciones de varias variables, lo que es una bola abierta, lo que es un entorno, lo que es un punto interior de acumulación aislado, límites restringidos, definición de diferenciabilidad, regla de la cadena, desarrollo de Taylor para funciones de varias variables, restricción de funciones de dos variables a funciones de una variable. Acá es que sale otra regla de la cadena, bueno, no es regla de la cadena en realidad, pero bueno, es una regla de derivadas interesante para ese caso. Y después nos metimos con algunas extensiones de coordenadas polares, ¿sí? Esta que les comentaba la vez pasada, que era mover el círculo, cuando el límite en polares no va al 0, 0, sino a un punto genérico A, B. Acá tenemos la proposición de 0 por acotado tiende a 0. Entonces, bueno, comenté acá que en el curso hemos visto que podemos usar las coordenadas polares solo cuando la expresión puede llevarse a una forma 0 por acotado. Si no, se acuerdan que teníamos el lío con que había un directo pero no un recíproco, ¿no? Uso de polares y Taylor, esta es una discusión un poquito formal de cuándo conviene usar cada uno. Y bueno, después venimos con el teorema. En el teorema lo que hicimos fue formalizar y extender una demostración que encontré por ahí, hacer un dibujito y explicarlo bien qué es lo que está pasando en el fondo, y llegamos, bueno, al teorema grande, que es este, que el límite del cociente de las funciones es el límite de las derivadas direccionales. Y después dimos un ejemplo de un algoritmo para cuando, a ver, el teorema no se aplica para cualquier tipo de singularidades, solo se aplica para las singularidades que no son aisladas.
Entonces, para las singularidades aisladas esto no anda y hay que usar otra cosa. Entonces dimos un algoritmo para trabajar ese tipo de singularidades. Y ahí explicamos cómo extender, digamos, algunas cosas que usamos en límites fáciles, digamos, para límites un poquito más complicados. Y después, bueno, ejemplos. Pusimos varios ejemplos, tanto para aplicar el teorema como para aplicar el algoritmo. Con dibujitos, yo qué sé. Dónde están las singularidades, qué vector usamos para la derivada direccional. Verificamos que estamos en las condiciones del teorema y hacemos el ejemplo. Y después lo comparamos con Taylor, por ejemplo. Entonces acá está en cada uno de ustedes ver qué les resulta más fácil. Acá una función un poquito más complicada. En fin. Cómo es con el uso del teorema y cómo es con el uso de Taylor. Otra función un poco más fácil, pero es un poquito horrible. En fin, digo, bíchenlo si tienen ganas, si no, no pasa nada. Esto es material complementario, no se va a evaluar. Pero a mí me pareció que les podía servir, porque además presentamos algunos límites que son un poco más divertidos que los que aparecen en el práctico. Esto, por ejemplo, no, creo que mucho no lo trabajamos en el práctico, límites de ese estilo. Acá, por ejemplo, esta función x2y sobre x4 más y2, uno se ve muy tentado a usar polares, pero nosotros mostramos que las polares tradicionales no andan. Entonces hay que hacer otra prueba. En fin, bíchenlo si se copan, si no les gusta no pasa nada. Es algo que escribí hace tiempazo, entonces puede estar un poquito desactualizado en términos de cómo está escrito, o yo qué sé, algo puede estar no sé, se puede cambiar el orden de algunas cosas. Si tienen ganas de comentarme algo de eso para hacer una reescritura, me dicen, ¿no? Pero bueno, en fin, era eso lo que les quería contar. No sé si esto despertó alguna duda o no. Pero bueno, si no, nos metemos de lleno con el práctico 9 y bueno, vemos hasta dónde llegamos. No, perdón, repaso primero. Bueno, no hay más dudas de nada, todo ok. Arrancamos repaso. Entonces, para mí lo que más vale la pena repasar es cómo es la expresión de la fórmula de Taylor. Para funciones f de R2 en R, digamos. Bueno, ¿y cómo era? ¿Se acuerdan? Vamos a decir, digamos primero de orden 1. Después escribimos de orden 2 y después el genérico, ¿está? Bueno, ¿cómo era el Taylor de orden 1? ¿Se acuerdan? Más o menos. La idea era, ¿recuerdan? Tenemos una función y queremos encontrar el plano tangente en un punto. Queremos aproximarla por el plano tangente en un punto, en primer orden. Entonces, lo que nos basamos en la definición de diferenciabilidad, ¿verdad? Este es P y nosotros queremos encontrar una aproximación en un entorno, una bola de radio H. Lo que hacemos es decir, bueno, f de P más, vamos a poner B acá, pues el H lo voy a usar para otra cosa. F de P más B va a ser igual a F de P más de F de X en P por
x menos b1 más df de i en p por x menos b2 más un resto. ¿Está bueno eso? Top, si me permiten, vamos a escribirlo así. Profe, ¿no es I menos V2? Sí, gracias. Igual lo voy a escribir un poquito diferente ahora, pero sí, vamos a poner así, x más b1 y más b2. Gracias. Entonces f en xi, esto en xi por x menos b1, esto por xi por x menos b2. Más un resto, ¿no? Este resto, ¿de quién depende? Del vector, puede ser de V1, Ahí V2. está. R1 va sobre la norma de B va a 0, cuando B va a 0, ¿verdad? Esencialmente es la definición de diferenciabilidad. ¿Lo ven? Muchas veces esto se dice que f es diferenciable si admite un desarrollo de Taylor de orden 1. ¿Cómo es para orden 2? Ahí no nos quedaba f de xi más la derivada de f respecto a x por x menos por x menos v1 más la derivada respecto a y también y dos veces la derivada segunda. Casi. Faltan algunas cosas, pero va por No, ahí. me falta el x al cuadrado Ahí va. y el y al cuadrado. O sea, las derivadas son las derivadas segundas. Ahí va. Tenemos las derivadas primeras más un medio por las derivadas segundas. Pero no voy a contestarle a Pablo que admita, quiere decir que yo puedo escribir f de x más b1 y más b2 de esta forma. De forma que el resto tienda a 0. Fíjate que nosotros dijimos f diferenciable si existen a y b tales que, transformaciones lineales, ¿no? Tal que f en x más h y más k es f en xy más a por h más b por k más r de hk con r de hk sobre norma de hk yendo a 0 cuando hk van a 0. ¿Qué quiere decir que existan a y b tal que esto? Quiere decir que f en un entorno de un punto la puedo escribir de esta manera. O sea que f admite un desarrollo de esta forma. Y esto que está acá le llamamos el desarrollo de Taylor de orden 1. Si te das cuenta es lo mismo que escribí acá abajo, pero con algunas cositas cambiadas. ¿Está? Perfecto. ¿Los demás todos bien? ¿Hasta acá? ¿Repetimos algo? Bueno, ¿cómo es orden 2? Orden 2 la idea es aproximarnos por una función cuadrática, ¿no? Una forma cuadrática se llama. Es una función que es un elipsoide, un paraboloide, algo de eso, en un punto. Esto nos da una mejor aproximación. Es como cuando íbamos al orden 2 de una variable, que en vez de aproximarlo por una recta, aproximamos por parábolas. Entonces, ahora el desarrollo es un poquito más largo, es más tedioso, porque tengo 4 derivadas segundas, ¿verdad? Entonces, f en x más h y más k va a ser igual a f en xy más, y acá venía lo que decía Lucas, ¿no? Voy a orden 1 y después sigo con el orden 2. Entonces esto es df de x por x menos h más df de y por y menos h más 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda
respecto de x por x menos h cuadrado, más 2 veces la derivada segunda de x de y por x menos h y menos k, más la derivada segunda respecto de y por y menos k cuadrado, más un resto de orden 2. Con el resto yendo a 0, cuando h y k van a 0. Y menos K sería arriba. ¿Dónde, perdón? Ah, acá, sí, gracias. Muy bien. Entonces, si se fijan, cuando yo voy a orden 2, me queda un polinomio de orden 2. Y cuando estoy en orden 1, me queda un polinomio de orden 1. Entonces, el desarrollo de Taylor de orden n es un polinomio de orden n, o de grado n. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Eso pasa si las derivadas son continuas, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Yo acá lo que tengo que pedir, hay que pedir, digamos, para ir a orden 1 basta con pedir que f se hace 1. Para ir a orden 2 basta con pedir que f se hace 2. Para ir a orden n, basta con pedir que f sea cn. ¿Se acuerdan que era c1, c2, cn? Que las derivadas parciales existan y sean continuas. Hasta orden n, ¿no? O sea, Hasta orden, ahí va. las derivadas primeras... Lo pensé para ese exponente, o sea, que las derivadas existan y sean continuas para ese orden. Ahí va. O sea, las derivadas primeras son continuas, existen y son continuas. Derivadas segundas existen y son continuas. Terceras, lo mismo. Cuartas, quintas, sextas, hasta orden n. ¿Está? Sí, por supuesto, si las derivadas no existen o no son continuas, este desarrollo no tiene sentido. No tiene sentido en matemáticas. En física lo hacen igual, ¿no? Los que hagan derecho van a ver que esto es usual. Agarrar y decir, agarro esta función y hago el desarrollo de Taylor. Y uno dice, pero no podés. Pero no importa, luego igual. Funciona. Después hay un matemático atrás que verifica que en realidad hay algún teoremita que lo salva, ¿no? Pero bueno. ¿Estamos hasta acá? Yo creo que en realidad todo el teórico que necesitamos es esto para el práctico 9. No sé si ustedes sienten que necesitan repasar alguna cosa más. ¿Tenía que ser orden CN o CN más 1? Yo creo que para el desarrollo en sí, con CN basta. Claro, para el resto tenés que tener uno más. Si querés estudiar el resto, sí. Vamos a cubrirnos con CN más 1 y ya está. Digo, esto uno siempre trata de cubrirse y pedir lo mínimo que necesita, pero siempre puedes pedir más, ¿no? Tus cosas se van a hacer más débiles, pero no importa. Vamos a pedir N más 1 por las dudas. A mí me suena que CN basta, pero... bien. Yo creo que lo que vos decís es, si además es CN más 1, el resto lo podés escribir de esta manera. Sí, no sé, en realidad en teoría en la clase de OpenFing pone que tiene que ser K más 1 y hace hasta acá más el resto. Y después menciona que usa la fórmula del resto de Lagrange, pero no sé si es parte de... Dejémoslo como CN más 1, entonces sí, para cubrirnos y listo. Y no lo dije, pero todas las derivadas parciales son evaluadas en el punto, ¿no? En X y. Bueno. ¿Les parece que tendríamos que repasar algo más? Yo creo que con esto estamos, ¿no? Porque en general... Capaz que algo de la matriz hessiana o algo, no sé si lo preguntan en el práctico. Y no, porque en realidad la hessiana no. En el práctico no lo vi y
Y en realidad la hessiana se usa más para extremos que para esto. Sí, yo lo vi en OpenFin. Claro, se ve porque que era. ¿qué pasa con la hessiana? La hessiana tiene esto, ¿no? Esto y esto. Sí. Entonces, vos esta expresión que está acá, toda esta suma, todo esto, lo podés escribir de manera más compacta usando que esto es el gradiente producto interno del vector y que esto es una matriz multiplicada por un vector antes y un vector después. Pero me parece que es sobrecomplicar las cosas. Yo creo que a esta altura con esto está muy bien. Bueno. Igual si quieren definimos matriz hessiana. Sí, los que están con la duda. Entonces no lo usaríamos. Yo qué sé, yo creo que no. O sea, si vos siempre, de vuelta, siempre podés agarrar y escribir esto más compacto como f de xy más gradiente de f, b, más, y acá haces b traspuesto, hessiana de f, b, más resto. Simplifica esto, agarrar y decir, multiplico por esta matriz, yo qué sé. Hay gente que le sirve. A mí me gusta más verlo así, ver el desarrollo explícito. Servía más a la hora de ver eso, si era punto silla, máximo, mínimo, pero si no va. Claro. Cuando vos vas a estudiar extremos, ahí sí te sirve. De hecho, tenés que estudiar la matriz hessiana. Y la matriz hessiana es la matriz de derivadas parciales. O sea, el primer elemento es la segunda derivada respecto a x, el segundo elemento es la derivada segunda respecto a x, después respecto a y, después al revés, y después la derivada segunda respecto a y. Pero ¿cuál es el juego acá? Si la función es C2, estas dos cosas son iguales. Entonces la matriz es simétrica. Pero bueno, no es necesario esto para este práctico. Se usa más en extremos. Se usa en este práctico si quieren compactificar la notación. Yo creo que no es necesario en este momento. Bueno. Entonces, bueno, nada, ya que estamos con esto, un pequeño comentario. ¿Qué pasa en dimensión 3? O a orden 3. ¿Cómo podemos escribir este desarrollo compactificado a orden 3? Piénsenlo ustedes. Pero básicamente es, si a orden 1 agregamos un vector, que es el gradiente, a orden 2 agregamos una matriz, que es algo bidimensional, a orden 3 tenemos que agregar algo tridimensional, ¿no? Eso es lo que se llama un tensor. Pero bueno, nada que nos tenga que quitar el sueño ahora. Después, si quieren, lo discutimos. ¿Alguna duda o nos metemos en el práctico? Más dudas, menos dudas, quejas, comentarios. Piedras no me pueden tirar, por suerte, pero... Bueno. Práctico 9, entonces. Yo había pensado hacer los ejercicios 2, 3 y 4. Porque me parece que son variados y el 2 hay que calcular unos límites, el 3 hay que calcular Taylor de grado 3 y el 4 hay que calcular de vuelta Taylor de grado 3 pero de otra función. Pero si tienen alguna duda de algún otro o alguna sugerencia o quieren hacer otro, por favor avisen. Pero si les parece empezamos por el 2. Entonces, el ejercicio 2 dice, calcular los siguientes límites. El A es el límite con xy yendo a 0, 0, de xy menos el seno de x por el seno de y sobre x2 más y2. Bueno, tengo motricidad hoy, ahí va. Y el B
dice calcular el límite con xy yendo a 0, 0, de, este es más divertido, es e a la x2 más y por y más 1, menos 1 más y cuadrado sobre 2 sobre, este va abajo de todo, sobre x2 más y2. Bueno. ¿Cuál quieren hacer? B. Sí, ¿no? Vamos con el B, ¿todos de acuerdo? Vamos con todo. Sí. Va, perfecto. Bueno, ¿cómo haríamos? Escucho ideas. No podríamos hallar, creo que estos ejercicios se hacían tipo hallando el desarrollo de Taylor de esa función, de la función, y ahí podías desarmar la indeterminación. Perfecto. Varias preguntas. Primera, ¿a qué orden el desarrollo de Taylor? De orden 2 sería, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver. No era. Los polinomios son de orden 2. Ahí va. ¿Qué polinomios? El x al cuadrado más y por y más 1, y el otro el 1 más y el cuadrado sobre 2, son de orden 2. ¿Qué más? Más importante que los de arriba. Los de abajo. Ahí está. ¿Por qué? Parece un nene chico, ¿no? Porque los de abajo son 0. Así se va. O sea, Se pueden cancelar quizás. Ahí va. Si vos haces Taylor de orden 1 arriba, justo acá te va a quedar 1 y 2, ¿no? Pero en general lo que te puede pasar es que se te cancelen los términos de orden 1, pero abajo seguís teniendo indeterminación. O sea, tenés otro 0 sobre 0. Pero si hacemos un Taylor a orden 2, entonces esto lo vamos a sustituir por un polinomio de grado 2, que va a tener el mismo orden, el mismo grado que el polinomio de abajo, y que este de la derecha también. Vamos a tener todo de orden 2. Entonces vamos a tener más posibilidades de estudiar o de usar órdenes o de sacar algún factor común útil, ese tipo de cosas. Entonces siempre vamos a tratar de ir con el desarrollo de Taylor al orden más alto que aparezca en el denominador. El resto te va a dar 0 también, ¿no? Y el resto, por el teorema, me va a dar 0. Claro, por el teorema de Taylor es ese. Entonces no me voy a preocupar mucho por el resto. Voy a ir directamente con el desarrollo de Taylor. Bueno. Entonces hay que hacer Taylor de orden 2. La segunda pregunta era, ¿en qué punto hacemos Taylor? en 0, 0. 0, 0. Ahí va. Bueno. ¿Y cómo se hace este Taylor? Sí, Pablo, sí, siempre se hace sobre el punto límite que le piden. Sí, porque es donde vas a tener la indeterminación. Entonces vos vas a ver cómo se comporta la función o cómo la puedes aproximar en ese punto. Es como cuando vos haces Taylor en cálculo 1. En cálculo 1, cuando vos estudias un límite, en general lo hacías, yo qué sé, con h tendiendo a 0 o con x tendiendo a 0, y te tomabas el Taylor en 0. Y eso era porque es el punto problemático. La idea de Taylor es encontrar una función equivalente o una función que te aproxime a la original en un entorno del punto problemático. Y el punto problemático es el que está acá. Es el límite. Ok. Bueno, entonces, Taylor de orden 2 en 0, 0. ¿Cómo hacemos? Hay que hacer todas las derivadas. Primero las parciales. Ahí está. Hay que hacer. Igual en este caso sería solamente
n a la x al cuadrado más i por i más 1, ¿no? Porque los otros ya son polinomios. Los polinomios son tu propio polinomio de Taylor. Claro, sí, hay que aprender a ahorrar trabajo y si ya vemos un polinomio, el desarrollo de Taylor de un polinomio es el polinomio. Entonces hay que hacer Taylor solamente de esta función. Bueno, entonces hay que calcular. Si tenemos que ir hasta orden 2, hay que calcular las derivadas primeras de f de i y las derivadas segundas. Ventaja. Esta función, ¿cómo es? ¿C cuánto? 2. ¿Cómo? 2. C infinito. Ah, está, bueno, sí. No, está, sí, C2, pero en particular es infinito. Entonces, todas las derivadas segundas van a ser continuas. Entonces, la derivada segunda en x después respecto de y va a ser igual a la cruzada. Entonces, tengo que calcular 3 derivadas segundas y no 4. ¿Lo ven eso? Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo? F es infinito de 2f de x de y va a ser igual a de 2f de y de x. Bueno, entonces, fíjense que un problema de cálculo de límite se convierte en un problema de cálculo de derivadas. ¿No? Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque ahí uno puede decir, bueno, es todo muy fácil, pero si uno no sabe derivar, marchó. Es muy común. Más común de lo que uno piensa. Bueno, ¿cómo derivamos esto respecto a x? ¿Cuánto da? 2x por e a la función. O sea, 2x por la función. Ahí está. ¿Lo ven todos eso? Sí. O sea, esto es, si quieren, 2x por f de x. Y ¿cómo es df de y? Dos y más uno. Perfecto. Por la función. Claro. ¿Lo ven todos eso? Bueno, supongo que sí. ¿Cómo es la derivada segunda respecto de x? No es 2 por la función más 4x al cuadrado. No. Sí, más 4x al cuadrado por función. A ver. A ver, 2 por la función. Que eso es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo es 2x por f. Así que es esto al cuadrado por f. No, eso mismo. Entonces lo podemos escribir así. 2 más. O de hecho podemos ir a... Bueno, sí. 2 por 2 más 2x2 por f de x. No sería uno ahí. ¿Uno dónde? Ah, acá, sí, gracias. Ahí. Muy bien. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo es la derivada segunda cruzada? ¿Cuál es más fácil? La de abajo. ¿Sí? Sí, ¿no? Llevamos esto respecto de x. En realidad es lo mismo, ¿no? Pero capaz que esto requiere menos trabajo. Es la derivada del primero respecto a x por el segundo. ¿Cuánto da eso? La 0. A 0, ¿verdad? 0 más el primero
por la derivada de f respecto a x. Si quieren, ¿saben qué? Vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo como la derivada de 2i más 1 por las dudas respecto a x por f de xy. Así queda bien. Más 2i más 1 por la derivada de f respecto a x. Esto dijimos que era 0. Entonces me queda 2i más 1 por la derivada de f respecto a x. Y la derivada de f respecto a x es 2x por f. Entonces esto es 2x por 2i más 1 por f. ¿Estamos todos? Vamos. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo Sí. claro, profe. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con la derivada segunda respecto a y. ¿Cuánto da? Nos da 2 por la función más 2i al cuadrado, 2i más 1 al cuadrado por la función. Ahí va. O sea, 2 más 2i más 1 al cuadrado, todo por f de xy. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cómo queda Taylor? Taylor. De orden 2 en 0, 0 es. Primero tenés f de 0, 0. Ahí va, f de 0, 0 más La derivada respecto a x en 0, 0. Por x más la derivada de f respecto de y en 0, 0 por y más medio por la derivada segunda de f respecto de x en 0, 0 por x2 más la derivada segunda respecto de f por x por y por 2 por xy más la derivada segunda de f respecto de y por y2 más resto. ¿Está bien? Voy a Pusiste mover. I2 ahí abajo. ¿Cómo? Que pusiste I2 ahí en el denominador del último. No te entendí, perdón. En el denominador ahí pusiste I2, ahí donde estás encerrando ahora. Sí. En el otro pusiste X, o sea, uno de los dos está. Sí, acá me faltan 2. Gracias. Bien. Sí, pues la derivada segunda. Bien. Entonces, hay que empezar a calcular las cosas en 0. ¿Cuánto da f en 0, 0? Uno. Entonces esto da 1. Vamos a hacerlo en rojo. Esto es 1. ¿Cuánto es esa derivada? La primera derivada según x evaluada en 0. ¿Cuánto da? 0. 0, ¿no? Es 2x. X es 0, esto es 0. ¿Cuánto es la primera derivada en y evaluada en 0? 1, ¿verdad? Es 2 por 0 más 1 por f de 0, 0. F de 0, 0 es 1. Esto es 1. ¿Cuánto es la derivada segunda en x evaluada en 0, 0? 2. Perfecto, Renzo. Tenemos 2 por 1 más 0 es 2. Por f de 0, 0 que es 1 es 2.
¿Cuánto da la derivada segunda cruzada evaluada en 0, 0? Uno. 0, ¿no? 0. 0, sí. Tenemos 0, 0, dos. 0. Ahí va. ¿Y cuánto da la derivada segunda respecto a i evaluada en 0? 3. 3. Perfecto. Tenemos 2 más 2 por 0 más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 más 2, 3. Por f de 0, 0, que es 1, 3. Entonces, volvemos. Tenemos f en 0, 0 es 1 más 0 por x, más 1 por y, más 1 medio por 2x2, más 0xy, más 3y2. ¿Está? O sea, limpiamos esto un poquito. 1 más y más x2 más 3 medios y 2. Este es Taylor. Bien. Entonces ahora volvemos al límite. Era el límite con xy yendo a 0, 0 de e a la x2 más y por y más 1 menos 1 más y2 sobre 2 sobre x2 más y2, ¿verdad? Sí, está. Entonces, ahora sustituimos e a la x2 más y2 por el límite. O sea, por Taylor, perdón. Te hago una consulta ahí, Sí. una dudita que tengo. O sea, eso te da el exponente, para mí debería haber dado el exponente más 1. ¿Pero por qué no da? O sea, capaz que estoy errado, ¿no? A ver, ¿cómo decís vos? Ah, vos decís que en realidad precisamos orden 3. No, digo que el desarrollo debería haber dado o sea, a lo que está elevado el e más 1, ¿no? ¿Por qué? O no tiene por qué. No, bueno, había una propiedad que decía tipo, si tenías e a la algo más menos 1 y eso tendría 0, entonces era lo mismo tomar el exponente, algo así, ¿no? Ah, bueno, sí, pero en realidad no. Porque, Ah, no me la conté. claro, o sea, eso funciona para R. Ah, vos sabés que yo lo hice en el práctico anterior y me funcionó, ¿no? Qué gracia. Está, se ve que Pero ligué. no, ¿sabes qué pasó? En el práctico anterior tenías una función donde tenías una de las variables independientes. Perdón, sí, independientes. No te molestaba. Hay veces donde puede pasar, pero tenés que tener cuidado, ¿no? Porque ¿de dónde sale? Primero, ¿de dónde sale la equivalencia que e a la x menos 1 es equivalente a x? Primero, el menos 1 está abajo, no dije nada. Entonces vamos a poner equivalente a u. ¿Qué es esta equivalencia? Eso es cuando U tiende a 0, ¿no? Claro, cuando u va a 0, ¿pero qué es esta equivalencia? Yo imagino que Taylor, por eso pensé Ese Taylor, ahí va. que Es iba a dar lo Taylor, mismo. es Taylor, pero ¿qué orden? 1, 1. ¿Y en qué orden estamos? 2. 2. Ah, Claro. hay que tener cuidado ahí, ¿viste? Claro, Yo por la duda pregunté, ¿viste? No vaya a ser que. claro. Enzo, yo pensaba que los infinitésimos equivalentes era solo cuando tenía infinito. No, en realidad cuando Depende. Depende de la función. Pero en realidad, o sea, esa propiedad de e a la u menos 1, eso es cuando lo de u tiende a 0. O sea, o sea, el límite no tiene por qué tender a infinito. ¿No? Claro. Y le pasaba algo parecido con logaritmo también, pero tenía que tender a 1, creo. Claro, sí, por eso tomabas el logaritmo que tomabas era de 1 más x. Y ahora eso no funciona tampoco. No, a ver, o sea, funciona a orden 1, Ah, está, pero digo, ahora en orden 2 no. en orden 2 no. Está, por eso. Enzo, no sé si esto más o menos contesta tu pregunta o si no entendí lo que pensabas. Está. ¿Cuál es bien tu pregunta entonces? ¿Solo cuando tiende a infinito qué?
¿Querés tomarte un ratito para pensarlo y cualquier cosa al final de la clase lo preguntás de vuelta? Pero no te quedes con la duda. A ver, capaz lo de infinitésimos equivalentes que vos estás pensando es lo de jugar con los órdenes del polinomio. Y ahí decir, si un polinomio va a infinito, entonces yo me quedo con el término de mayor orden y ahí juego con eso. Los infinitésimos equivalentes se llaman infinitésimos justamente porque estás tomando números chiquitos. Un infinitésimo es el opuesto de un infinito, ¿no? Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría de los hiperreales. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Que la idea justamente es tratar de formalizar la definición de qué es un infinitésimo. Te dicen, bueno, un infinitésimo es lo que vendría a ser el inverso de un infinito. Es un número tan chico como vos quieras. Para mí, Enzo, el Pregunta, tema... profe, ¿el profe de OpenFig no lo tira en una clase eso? Eso no lo, capaz que usted no lo vio ni ahí, pero no sé por qué yo esta clase, o sea, yo lo vi el semestre pasado y este semestre la clase de OpenFig. Sí. Pero me resuena de que él diga algo de eso en una clase. No, en este semestre al menos no lo he visto. Capaz que ahora no lo tira más adelante. Es posible, sí. Capaz que alguno de los que veo OpenFig sabe, no sé. Pero me resuena de que lo digan algo de eso en una clase. Puede ser, sí. A mí hay un libro que me gustó pila sobre esto, pero yo les recomiendo que lo lean cuando salven cálculos, que creo que el autor es Keisler, algo así, que se llama Calculus an Infinitesimal Approach. Algo así. Después les busco bien el nombre si les interesa. Pero bueno, lo que trata de hacer es como construir una teoría nueva de números que formalizan la noción de epsilon y delta. Y bueno, hay que hacer toda una teoría nueva. Keisler, acá lo encontré. Keisler, Calculus an Infinitesimal Approach. Sí. Elementary Calculus. Hay toda una teoría que pueden hacer con eso. Pero bueno, Enzo, para mí ese es el tema. Que te estás confundiendo con eso de la diferencia entre el orden de los polinomios y el infinitésimo. El infinitésimo son números chiquitos. En realidad, yo lo que te diría es, olvídate de que existen las equivalencias y hacer el desarrollo de Taylor al orden que sea. Porque el cuidado que tenés que tener justamente es el orden al que estás desarrollando y además si la función se porta de una cierta manera. Porque ¿cómo haces una equivalencia de 3 variables, por ejemplo? ¿Entendés? Si yo te digo, por ejemplo, coseno de x y z, cuando x y z tienden a 0. Entonces vos decís, bueno, esto sería el equivalente que yo conozco, es coseno de x es 1 menos x cuadrado sobre 2, pero ¿cómo hago con esto? ¿No? Entonces, haz el Taylor a mano. Esa es mi recomendación. Al menos hasta ganar confianza de decir, ahora ya sé cómo son los Taylor en general y voy solo. Pero de momento, cuando vamos a R2, dale con Taylor. Bueno, entonces vamos. Yo Dale. tengo una pregunta de eso, porque ahora se me generó. Ponele que estuviéramos en R1. ¿No podemos utilizar estas equivalencias que sabemos que son verdad? O sea, no importa que estemos haciendo Taylor de cualquier orden. O sea, si sabés que tenés E a la U menos 1 con U tendiendo a 0, ¿no podrías cambiarlo nada más en R normal? En R normal, sí. Allá.
O sea, no hay problema con mezclarlo con el orden de Taylor. No, pero yo lo único que digo es, si vos tenés algo de tipo e a la u menos 1 sobre u cuadrado, tenés que hacer un Taylor de orden 2. No te quedás con el Taylor de orden 1, porque abajo tenés un orden 2. Entonces tenés que matar el orden. Ah, sí. No, pero yo entendí como que no podíamos usar esas equivalencias porque venían de un Taylor o algo así. No. Yo lo que digo es, usá las equivalencias. Sabé que las equivalencias vienen de Taylor. Sabé por qué funcionan las equivalencias. A eso voy. Y sabé que esta equivalencia que está acá, esta, es un Taylor de orden 1. Pero si vos estás trabajando de orden 2, tenés que hacer más desarrollo. Claro. Se queda con esta equivalencia. ¿Está? Bueno. ¿Y acá qué hacemos? Simplificás y verificás a ver qué pasa con la indeterminación. Ahí está, se empiezan a ir cosas, ¿verdad? El 1 se va con el 1, el i se va con el i. Y acá vamos a tener un 3 medios menos un medio. ¿Cuánto es 3 medios menos un medio? 1. 1, perfecto. Entonces esto va a ser el límite con xy yendo a 0, 0 de x2 más y2 más un resto de orden 2 sobre x2 más y2. ¿Qué pasa con el resto de orden 2? ¿Tiende a 0? Sabemos que tiende a 0, perfecto. Entonces usamos lo que dice Enzo. Me queda x2 más y2 arriba, x2 más y2 abajo, se cancelan, el límite es 1. En esto no se puede usar justamente infinitésimo para tomar el de menor orden, ¿no? Esta equivalencia no, en RN no vale la pena usarla, ¿no? ¿Qué infinitésimo? ¿Esto que está acá arriba, decís vos? Como cuando tenemos un cociente, siempre, por ejemplo, si estamos teniendo infinito, agarramos el de mayor orden y en el caso de tender a 0, siempre agarramos el de menor orden. ¿Y cómo rematarías esto, decís vos? No, esa es la pregunta. O sea, en R, por ejemplo, si no tuviéramos dos variables, agarramos el de orden más chico y sabes que es equivalente al cociente de eso. Y sí, pero justo acá te quedan los dos órdenes, son 2, ¿no? No tenés otro orden. Claro. ¿Pero se podría hacer eso o no se puede hacer en RN? Sí, podés. O sea, el tema es que, a ver, el resto es de orden 3, ¿no? O el resto de desarrollo de orden n es n más 1. Entonces, lo que vas a estar haciendo eventualmente es hacer esa aproximación. Pero Taylor se encarga de matarte todo lo anterior, por eso tenés que llegar a este orden. ¿Sí? Ahí vos lo que estás haciendo es separando, ¿no? Al poner el 1 ese, separás tipo x2 más y2 dividido x2 más y2 más r2 dividido x2 más y2 y sabes que eso es 0. Sí, exacto. Ahí va. No sé, Alejandro, si tu duda quedó... Sí, no era para este caso en particular, sino en el caso que tengas un límite de cociente cualquiera, ¿qué pasaba si tenías X, Y arriba y abajo y tenías orden, o sea, distintos grados? Sí, en general puedes jugar con órdenes. Tenés que acordarte que vos este tema ya lo viste antes. Porque nosotros nosotros vimos límites de R2 en R, de funciones de R2 en R. Y lo que hacíamos era eso, jugábamos con los órdenes, jugábamos con equivalentes, jugábamos con... Bueno, no podíamos hacer mucho más. Polares, algún límite direccional, y después veíamos si podíamos ir a cualquier dirección y que diera lo mismo. Todo eso sigue funcionando. Solo que ahora tenemos esta herramienta extra, que es Taylor, que nos simplifica mucho. Nos permite calcular límites que antes no podíamos calcular. Hay una pregunta ahí en el chat, profe, que más o menos... Sí, la vi, la de Pablo. Ahí va. Sí. Sí. Profe, si yo ignoro el resto como si fuera 0, ¿puedo enfrentarme a algún problema? Sí, podés. Lo formal es escribirlo y después decir, como el resto tiende a 0, ta.
Claro, pero en este caso justo te queda la norma abajo de X, Y. Por eso capaz que yo no. O no tiene nada que ver. Pues yo lo entendí como que por eso le tomabas que era cero, que te quedaba tipo por la definición, que tenía R2 sobre la norma, ¿no? Pero, a ver, ¿la norma de quién? Porque esta norma es la norma de X, Y. Por eso. Bueno, pero ¿qué norma va en el desarrollo de Taylor? Es la norma del vector con el que te estás apartando. En este caso, el vector de alejamiento sería el 0, 0. Ah, bien. ¿No? El resto va a 0. Es todo lo que puedes hacer. Podés multiplicar y dividir por alguna norma, la norma de algún B que sabes que tiende a 0, y jugar con eso. Eso lo podés hacer. Porque vas a tener un 0 por acotado, porque la norma está acotada, y el resto sobre la norma tiende a 0. Entonces, como que salís de esa jugarreta. Pero en general, diciendo que esto tiende a 0, ya estás listo. Es una formalidad ponerlo, porque el desarrollo de Taylor incluye al resto. Si no, no estás sustituyendo por Taylor, estás sustituyendo por Taylor menos el resto. ¿No? O sea, no es necesario tener la norma abajo cuando X y Y tienden a 0, 0. No, justamente, o sea, vos lo que decís es que R2 sobre la norma, por la norma, esto va a 0 y esto está acotado. Esto es R2. O sea, no es que no sea necesario, es que salís de la jugarreta con esto. ¿Está bien? Voy, Lucas, déjame ver si Facundo me dice sí o no y voy a tu pregunta. O sea, yo pensaba que tenía que el x cuadrado más y cuadrado, o sea, lo separabas y te quedaba R2 sobre x cuadrado más y cuadrado, y eso te daba 0 porque era la norma. Claro, pero era como yo le decía a Lucas recién. Este x2 más y2 es la norma del vector xy a la 2. Pero esta Sí, norma no es la norma que va en el Taylor. La norma que va en el Taylor claro, es sin el es la cuadrado. norma de HK. ¿Ok? En este caso, H es 0 y K es 0. Entonces vos Sí, lo que tenés que hacer es tomar un vector V que tienda a 0, multiplicar y dividir por la norma de ese vector. R2 sobre B va a tender a 0 porque es la definición de resto. Y la norma está acotada. Entonces vas a tener un 0 por acotado que va a tender a 0. bien, está. ¿Tá? Pero ojo, esta es la norma de que sí, pero no la norma de lo que está dentro del resto. Está, ahora sí. Después, Lucas, en el 5, ¿qué significa potencia de z más 1? ¿Qué es z más 1 a la n? Potencia de x y z más 1 quiere decir, no sé, x a la p por y menos 1 a la m por z más 1 a la n. Esas son potencias de x y menos 1 z más 1. ¿Ok? Bueno, al final quería hacer 3 ejercicios y terminamos haciendo uno, pero no importa, porque me parece importante lo que discutimos. Y el repaso que hicimos y las dudas del principio también me parece que fueron
fructíferas. Así que lo que podemos hacer, si les parece, es el jueves arrancamos de vuelta con dudas, les pregunto como todas las clases hasta dónde vieron en teórico, y si están más o menos cerca de integrales, tratamos de hacer el 3 y el 4, o alguno que sugieran ustedes, liquidar el práctico 9. Si no hay más dudas, podemos pasar al práctico 10 lentamente. Si hay dudas, nos quedamos en este práctico hasta que las dudas estén controladas. ¿Les parece? Bien. Pablo, no creo que tenga mucho que ver con el curso. El teorema de Taylor se puede extender para las funciones de RNR. Sí, por supuesto, y tiene que ver con el curso. Lo que vos hacés para las funciones de Rn a R es, en vez de tomar solo la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y, el desarrollo es, ahí sí es que entra en juego lo de la matriz hessiana, como que queda más cómodo, ¿no? X más H, Y más K, vamos a poner así, X más H1, X1 más H1, X2 más H2, Xn más Hn va a ser f de X1 hasta Xn más el gradiente de f evaluado en X1 Xn respecto a b más medio de b traspuesto por la hessiana de f por b más más resto. Pero lo que te queda acá son todas las derivadas. La derivada de f respecto a x1, la derivada de f respecto a x2, y así con todas las variables. Y acá lo mismo. Dale, Carolina, nos vemos. Y acá en la hessiana te va a quedar toda la matriz cuadrada que tiene todas las derivadas segundas. Chao. Te quedan todas las derivadas segundas. Te va a quedar una matriz n por n. Pero sí, se puede generalizar, y de hecho se generaliza. ¿Está bien, Pablo? O sea, en el curso nosotros decimos, si pasa en si pasa en R2, pasa en Rn. Como mucho hacemos cosas en R3, pero no en Rn en general. Fíjate si te sale todo esto en R3, cómo podrías hacerlo en R3, y si tenés dudas, preguntas. Recuerden, por favor, la encuesta. Si quieren mandar algún feedback privado, un poco más customizado, lo que quieran, también siéntanse libres de expresarse por mail o como se sientan más cómodos. Pero háganlo porque nos sirve. A mí me sirve. A los demás seguro también, pero bueno. Bueno, nos vemos, que pasen bien, descansen, hasta el jueves. Vamos. Chao. Chao.